Hola, hola, buena tarde a todos y a todas. Nuevamente estamos en una transmisión aquí en Simi Chat y Simi Radio. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Yo soy Viviana Pérez, les saludo del Centro Simi de Salud Emocional. Aquí abajo ya están apareciendo nuestros datos de contacto por si alguien desea comunicarse en este momento, pueden llamar al 800-911-3232. Y también tenemos atención vía correo electrónico, tenemos atención por Messenger. Pueden darle like en este momento y suscribirse a nuestra página de Facebook para que todos los martes y jueves les llegue la notificación de los diferentes programas en vivo que estamos haciendo en compañía de diferentes especialistas en temas de interés común. Pues me encanta estar otra vez por acá y compartir con todos y con todas esta experiencia, este espacio de reflexión acerca del tema. Es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando del manejo psicológico del paciente diabético y su familia. Y tengo el gusto de presentarles a mi colega, el psicólogo, psicoterapeuta, maestro en terapia familiar, Juan Manuel Muñoz. Él nos va a estar hablando acerca de este tema, va a estar resolviendo sus dudas y comentarios, así que si en el día de hoy se encuentra alguien en las personas que nos están acompañando que quieran compartir alguna duda, sugerencia, comentario, lo vamos a estar leyendo a lo largo del programa. Antes de que nos pueda saludar Juan Manuel, les quiero comentar un poco acerca de su trayectoria laboral. Como les decía, él es maestro en terapia familiar, es terapeuta, docente, es docente de posgrado, también es instructor de psicólogos y psicólogas. Actualmente se encuentra laborando en la clínica especializada de atención a la diabetes, la cual es Diabemédica de Salud Integral en el estado de Puebla. De hecho, Juan Manuel nos acompaña desde el estado de Puebla. Juan Manuel, bienvenido, te agradezco por estar acá, por la disposición en todo momento desde que nos pusimos en contacto para poder participar en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchísimo gusto aquí contigo, Viviana, y muy contento de poder desarrollar este tema. Muy bien, pues justo antes de que entráramos al aire, estaba platicando con Juan Manuel. El día de ayer le dieron un reconocimiento porque estuvo participando en en un evento relacionado con el Día Mundial de la Prevención contra la Diabetes, organizado por Diabemédica. Él estuvo por allá y se estuvo haciendo una intervención integral, es decir, participaron distintas disciplinas, no solo el área de psicología, también el área de medicina y otras áreas que participan de forma integral en el tratamiento de la diabetes. Entonces, pues bueno, lo primero es que te felicitamos por el reconocimiento y por tu Muchas participación gracias. y por la experiencia laboral con la que cuentas y profesional en el tema. Bueno, les quiero hablar un poquito acerca de este tema que vamos a estar profundizando. La diabetes es un tema de interés común que afecta a nivel mundial. Es una condición crónica, degenerativa, que afecta a millones de personas en todo el mundo, en la Ciudad de México también. Es un padecimiento que no solo afecta a la salud física, por eso consideramos que era de vital importancia hablar del enfoque psicológico y de cómo afecta el estilo de vida de una persona, sus decisiones, la interacción con su familia o a nivel social a partir de que recibe un diagnóstico por diabetes. Esto, sin duda, es algo que impacta a nivel psicológico y a nivel social. Y por supuesto, el día de ayer fue el marco del Día Mundial de la Diabetes establecido por la Organización Mundial de la Salud y lo que se hace es empezarnos a sensibilizar sobre la necesidad de tratamientos integrales, de tratamientos multidisciplinarios para la atención de la diabetes. Justo por ello, el día de hoy se encuentra aquí en el programa Juan Manuel para podernos hablar desde el enfoque psicológico, cómo atender esta situación, qué hacer una vez que se recibe un diagnóstico de esta índole, cómo apoyar a la familia. Más adelante también vamos a estar hablando acerca de qué hacer cuando el paciente o la paciente no quieren recibir tratamiento o no están en la disposición de seguir las recomendaciones que se les dan ni en el ámbito médico y a lo mejor tampoco en el ámbito psicológico o en alguna otra área. Sabemos que la diabetes puede afectar otros órganos vitales. Entonces, para darte la bienvenida, Juan Manuel, primero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia laboral en el trabajo emocional con un paciente diabético.
Mira, es una pregunta bastante complicada de poder responder. O relativamente sencilla. Yo podría decirte que sin saber trabajé con mucha gente diabética, y lo digo mal, lo estoy diciendo mal, mucha gente diabética. En realidad estamos hablando de personas que viven con diabetes, ¿no? Y no lo sabían. Y yo trabajé con muchos clientes, muchos pacientes, sin saber ellos mismos que tenían diabetes, inclusive familia, inclusive gente muy cercana. Y es muy, muy difícil ya cuando uno tiene que establecer relación de trabajo con personas que viven con diabetes, en situaciones clínicas, en situaciones hospitalarias, eh, saber que estamos enfrentando una situación bastante, bastante complicada. Es decir, realmente estamos hablando de una enfermedad que puede afectar a tal punto que pone en riesgo la vida. Entonces, cuando yo trabajaba en clientes regulares aquí en este consultorio, antes de trabajar en la clínica de diabetes médica, no contemplaba tan importante la cuestión de la prevención en términos de salud general. En un tema que en nuestro país, siendo dos de los países, Estados Unidos y nosotros, los más cercanos a estar en los primeros lugares desgraciadamente, de la prevalencia de esta enfermedad, no nos damos cuenta del impacto que tiene, ¿no? Y el impacto que tiene en todos los aspectos de la vida. Entonces, te puedo decir que ha sido difícil, realmente ha sido tristemente difícil saber que estamos enfrentando una situación de salud tan complicada en nuestro país. Y todos estamos en tal peligro, precisamente por nuestras formas de vida, nuestras formas de actuar, nuestros hábitos, que a veces no tomamos en cuenta, que nos ponen en un grave, grave peligro. Inclusive por la misma relación que tenemos con la comida, con el Cierto. alcohol, bueno, esto de regular las etiquetas que contienen algunos alimentos o ya todos los alimentos, Uh-huh. pues es relativamente reciente, ¿no? No tiene como tanto tiempo que se hace esto, sin embargo, pues la problemática lleva muchos años y fíjate que un poco revisando la información que compartíamos para ponernos de acuerdo con la entrevista, encontraba que es un padecimiento que incluso puede estar presente a todas las edades, que puede estar presente incluso en la infancia, en la adolescencia, este, durante el proceso de gestación o durante el proceso de embarazo, siendo adultos y adultas mayores. Entonces, bueno, este dato me dejó muy sorprendida. La verdad es que lo sabía, pero al igual que tú me pasó que no lo tenía tan en cuenta, que puede ser algo que se encuentre en nuestra consulta, que se encuentre en nuestra relación con las otras personas y sobre todo la importancia de empezarnos a sensibilizar todos y todas del estilo de vida e incluso de la relación que tenemos con muchas cosas, con hábitos, con la comida, con el consumo de sustancias. Otra pregunta que quiero aprovechar para hacerte en este momento es saber un poco, que nos expliques así a grandes rasgos de lo que has escuchado, de lo que has visto, lo que has atendido, a qué se enfrenta un paciente cuando recibe un diagnóstico por diabetes. Sí, justamente yo creo que es la parte más complicada de la que hablabas un rato. Una gran diferencia de saber a alguien que tiene este diagnóstico, porque una cosa es la etiqueta diagnóstica, y tú lo sabes, como terapeutas, hablamos muchas veces de nombres, ¿no? De cosas, de padecimientos, de trastornos. El ser o estar con la diabetes, tenerla ya como tal, implica todo un impacto que a veces implica no reconocerlo, ¿no? Mucha gente desde su propia apreciación de lo que implica tener diabetes, que eso es lo complicado, la niega. La niega, no es tan fácil aceptar que se tiene una enfermedad que te puede llevar a la muerte como tal, precisamente es el impacto. Y entonces las primeras veces donde no hay necesariamente una intervención hospitalaria, pensemos que alguien no llega grave al hospital,
lo toma como algo que todavía no está presente, es decir, todavía no hay un impacto sintomático, no hay una sensación de decir estoy mal, me siento mal, cuando el diagnóstico es temprano. Y inclusive cuando el diagnóstico es temprano, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para poder llevar un buen control. El problema es cuando las personas enfrentan la situación ya muy, muy grave, donde son hospitalizadas, donde tienen ya una intervención médica y reciben la noticia. Y este impacto tiene que ver con no querer o no tener o no poder aceptar el hecho de tener una enfermedad, obviamente crónica, obviamente degenerativa, obviamente que si no es cuidada puede llegar a la muerte. Y este es el punto más importante que platico con la gente. Todos conocemos a alguien que ha sufrido esta enfermedad y desgraciadamente le ha llevado a situaciones muy, muy graves, a sufrimiento, a dolor, a un impacto en su salud muy notorio. Y entonces saber que ese es el futuro, y esto lo quiero dejar claro, es el futuro de no tener cuidado, de no tener atención, de no seguir el tratamiento. Esa sensación de decir, ya no hay que hacer, ya no se puede hacer nada, ¿no? Hay una condena, lleva a que las personas sufran desde el principio, ¿no? Sufran muchísimo el hecho de saber que tienen la enfermedad. Cuando en realidad, cuando en realidad con un buen tratamiento, con una buena intervención de todo un sistema alrededor de la persona que tiene diabetes, podría llevar una vida prácticamente donde la enfermedad no tenga impacto, prácticamente. Pero esa es la dificultad, saber que vivimos en un entorno donde mucha gente ha muerto por diabetes, por las complicaciones de la diabetes. Y eso es lo complicado de aceptar el diagnóstico. Tienes toda la razón en lo que comentas. Me parece que recibir una noticia de esta índole, pues de alguna manera, o más bien al inicio implica un cambio en el hábito de vida, un cambio en pensamiento, un cambio de la conciencia, el ampliar algunos valores, el modificar otros. Supongo que también hay un impacto en el estado de ánimo. No sé hasta qué punto tú has visto en tus consultantes si experimentan esta parte como del duelo, de perder algo, porque finalmente perder la salud es una pérdida, si no del 100% de la salud, de una parte de la salud y además perder tal vez hasta un estilo de vida, tal vez hasta pensar incluso en restringirse o modificar o dejar cosas que muchas veces son placenteras. Creo que Claro. también ahí viene la parte como difícil de hacer alguna modificación conductual. ¿Tú notas que pasen por este proceso de duelo que al inicio es súper común la negación? Yo creo que justamente como lo acabas de comentar, Viviana, esta idea de tener que dejar atrás hábitos que en realidad son muy placenteros, como el comer de cierta forma, o incluso malpasarse, porque estamos mal acostumbradísimos a malpasarnos, ¿no? A no desayunar, a, 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 a los antojos, ¿no? O sea, la gente joven que estamos, y digo, todavía me incluyo, eh, a decir, no desayuné y echarse su tamal, echarnos nuestra coca, ¿no? Y, y asumir que ese tipo de vida es el tipo de vida de todo mundo, ¿no? Y de repente decir, ya no puedo restringirse, incluso el hecho de decir, no tengo el hábito de hacer ciertos ejercicios, ¿no? O de ir al gimnasio, incluso tiene que ver una cuestión también económica, es decir, la forma de alimentarse sanamente de algunas personas tiene que ver con el mismo acto de hacer la despensa, de saber cuánto voy a gastar en. Sí, claro. Hay un cambio rotundo cuando la gente acepta el diagnóstico, pero cuando no es el mantenimiento de actitudes, de formas que son muy, muy de nosotros, ¿sí? Muy de nosotros, somos de antojitos, somos de trasnochar, somos como tú decías, ¿no? Del consumo del alcohol incluso, ¿no? Hay múltiples factores, pero incluso la familia mexicana tiene que ver con estos rituales prácticamente de la alimentación,
de la mesa llena de comida, ¿no? De la abuelita o la mamá que te dice, no, mijo, come más, ¿no? Y te vuelve a llenar el plato, ¿no? Porque realmente estamos vinculados a ciertos valores que nos implican cierta abundancia y desgraciadamente nuestras condiciones muy dispares en la comunidad mexicana nos llevan a malas costumbres por no tener la posibilidad de entender que hay cosas que están mal, ¿no? De entrada. Pero ciertamente esta negación nos lleva a no querer cambiar cosas que en realidad son nuestra forma de vivir. Y ese es el grave problema. En realidad, desde el principio tenemos formas de vida, tenemos actitudes, tenemos costumbres, tenemos tradiciones que no son sanas, desgraciadamente. Y que están muy naturalizadas, ¿no? Y que de Sí, pronto están muy integradas en los festejos, por ejemplo. Se me ocurre pensar en los festejos, en las reuniones que a lo mejor pueden ir acompañadas de, a lo mejor, como ciertos alimentos que no siempre son saludables y además lo que mencionabas, las porciones, que las pareciera porciones, pareciera justo. que terminarse todo es así como, como un acto de buen comportamiento, se me ocurre, ¿no? Perdón que te interrumpa, justo esta idea que ahorita empieza, ¿no? De los memes, de hablar de las hojaldras, digo, tal cual de las, sí, ¿no? ¿Cómo se De llama este? las El pan de muerto, el pan de y de muerto, aquí hasta la rosca de reyes, ¿no? Y sí, asumir que es una época de comilonas, ¿no? De tener que comer mucho de esto, que en sí, realidad, claro, en ciertas porciones es riquísimo, ujú, pero lo asumimos como parte de la cultura, el hecho de esta abundancia. Y en realidad no está mal saber que algo es abundante, el asunto es que no tenemos cierto límite donde entendemos que está en peligro nuestra salud. O sea, todo mundo tiene esta costumbre en la familia mexicana de decir, tráete el refresco, ¿no? Para la comida. Y desgraciadamente saber que las empresas, los corporativos, que obviamente viven de vender sus productos, no les preocupa del todo realmente el impacto, ¿no? Mientras vendan. Desgraciadamente es así. Entonces, ciertas cosas que se hacen gubernamentalmente, como poner estas etiquetas y eso, aún así no nos brindan eh, digamos, realmente una solución, porque la gente, tú y yo, seguimos consumiendo los mismos productos aún viendo esos sellos, ¿no? esos sellos, sí tienes toda la razón, que aun cuando sabemos que contienen altas cantidades de sodio que pueden afectar a la presión arterial o que contienen altas cantidades de azúcar o endulzocolorantes, creo que se dice, Edulcorantes, sí. endulcorantes, creo que se dice, Uh-huh. que incluso dice la leyenda no son aptos para niños y niñas. Supongo que Incluso, tampoco ¿no? para personas adultas, ¿no? Bueno, te quiero ir interrumpiendo porque casi nos vamos al primer corte de este primer bloque del programa. Es muy valioso, muy interesante lo que nos comentas. Regresando del corte, te pediría que podamos retomar qué relación existe entre las emociones y el tratamiento de la diabetes, por qué es pertinente que estemos acá platicando del tema y la pertinencia de que el tratamiento no solo se reduzca al tratamiento y la adherencia médica, sino también Claro, a la adherencia psicológica y psicoterapéutica. De hecho, aprovecho para proponerte que alguna vez en algún otro programa volvamos a estar acá tú y yo juntos, pero podamos tener también a alguien del área de nutrición, podamos platicar claro, en claro, conjunto sí, con las dos áreas y en algún momento también el área médica para que en conjunto podamos también como ampliar la conversación de lo que implica el tratamiento de la diabetes. Estamos por acá platicando con Juan Manuel acerca del tratamiento con pacientes con diabetes y sus familias desde el aspecto psicológico. Volvemos después de un corte. Por favor, si tienen cualquier duda, comentario, pueden escribir en este momento en el chat. Más adelante vamos a estar compartiendo todos los comentarios y dudas que nos tengan. En un momento volvemos. Gracias.
Estamos de vuelta aquí en el programa. El día de hoy estamos platicando con mi colega, el psicólogo, psicoterapeuta y maestro en terapia familiar, Juan Manuel Muñoz. Él nos está platicando acerca del manejo psicológico del paciente diabético y su familia. Vamos a estar compartiendo varios puntos respecto a este tema acerca de la alimentación, la pérdida de la salud cuando se recibe un diagnóstico de esta índole, cómo se relacionan las emociones con el tratamiento de la diabetes y también cuál es el impacto en la familia. El día de hoy les invitamos a que si tienen alguna duda respecto a este tema, conocen a alguna persona, tienen algún familiar que esté atravesando por este proceso, nos pueden escribir en este momento, compartir su experiencia y también pueden empezar a llamar a nuestra línea telefónica de atención psicológica, la cual está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos. Pueden llamar al 800-911-3232 y a lo largo del programa también van a estar apareciendo los datos de Juan Manuel. Está apareciendo su número telefónico, su nombre completo, cómo lo pueden encontrar en redes sociales. Y les recordamos que él se encuentra actualmente laborando en la clínica especializada de atención a la diabetes, Diabemédica, que se encuentra ubicada en el estado de Puebla. Juan Manuel, pues gracias por continuar acá con nosotros y con nosotras. Nos quedamos en la pregunta, ¿cómo se relacionan las emociones con el tratamiento de la diabetes? ¿Cuál es la pertinencia del apoyo o la intervención psicológica? Fíjate que es una pregunta interesantísima porque, digo, los que nos dedicamos también a la investigación, a la docencia, tenemos que leer mucho. Y desde hace unos años el tema ha ido en incremento precisamente porque se ha presentado cada vez más y desgraciadamente ayer justo en esta ponencia les decía a mis colegas, a mis compañeros del área de la salud, desgraciadamente no va a la baja, no va a la baja. O sea, por más que hemos hecho esfuerzos, no lo está haciendo. Entonces tenemos que entender que el problema sigue creciendo por alguna razón, razones macro. Entonces, investigando, hay una cita del año más o menos de 1990, imagínate, que habla de los estudios que se hicieron sobre si el estado emocional, si la depresión tiene que ver con que las personas se descuiden, nos descuidemos, y de ahí comamos más, comamos menos. Como tú lo sabes, cuando las personas nos deprimimos, hay una tendencia o a comer de más o a comer de menos. Mucha gente cuando tiene ansiedad, cuando tiene depresión, eh, el, intenta compensar de alguna manera. No voy a explicar demasiado esto, pero lo sabemos, cuando nos hemos sentido tristes, luego ni ganas de comer nos dan, ¿no? Y entonces nos malpasamos, como decía yo hace un rato. También nuestra forma de vivir del mexicano promedio, de la mexicana promedio, implica sí, y tener horarios de trabajo muy complicados, malos hábitos, y que lo sabemos, ¿no? Y entonces también el no cuidar el estado emocional es algo común en todo el orbe, en todo el mundo. Sabemos que el cuidado de la salud mental no es algo que sea preponderante, de primera necesidad. Y eso es lo primero que tenemos que atender los colegas, los psicólogos. Asumir que el estado emocional es algo que no tomamos en cuenta. Y entonces eso afecta durante mucho tiempo a las personas desde que somos jóvenes, desde que somos niños, no nos damos cuenta. Inclusive las mismas familias viven con estos hábitos y asumiendo que si estás triste deberías de incluso de comer, o sea, formas de trato familiar son, oye, ¿por qué te ven triste y en lugar de decirte te apoyo, vamos a hacer algo, es cómete algo, ¿no? Curiosamente, hasta en ese sentido. Entonces, las emociones no necesariamente tienen que ver con la aparición de esta enfermedad. Y sí está demostrado que obviamente cuando tenemos este diagnóstico presente, la tendencia es a tener algún tipo de depresión, porque no es fácil, como lo decías hace un rato, asumir este proceso de duelo. Y todos los procesos de duelo nos generan una tendencia a deprimirnos. Pero la depresión no necesariamente está relacionada con el no establecer formas para el tratamiento, es decir, para podernos adherir al tratamiento médico. Es decir, estar triste, estar deprimido, estar ansioso, no necesariamente tiene que ver
con el hecho de no cuidarse. Y ahí es donde hay múltiples estudios donde no hay digamos que algo claro. Las emociones tienen que ver con la aparición de la diabetes tiene que ver con el cambio en las emociones, obviamente sí, pero no necesariamente significa que estar tristes implique no saber cuidarse, no poderse cuidar. Entonces, hay muchos cambios gracias al diagnóstico, sí, y a la aparición de la enfermedad, sí, inclusive biológicamente, metabólicamente hay cambios en el humor, pero no son generadores necesarios de una condición que nos impida poder hacer algo al respecto. Qué bueno que lo comentas, porque al tocar esto de que podemos hacer algo, a mí me da mucha curiosidad poder saber cuáles son esas primeras cosas que podemos empezar a hacer. Por ejemplo, si tú recordaras ahorita dentro de la experiencia que has tenido en la atención a este tema, si pensaras en un caso de éxito, ¿qué características tenía ese caso de éxito? ¿Qué hacía esa persona para que aún con el diagnóstico pudiera seguirse cuidando, pudiera continuar con un sentido de vida, su estado de ánimo estuviera pues relativamente estable? Inclusive te preguntaría por la pertinencia de la psicoeducación, porque todo lo que vienes platicando desde que inició el programa nos apunta también a la necesidad de adquirir información, aun cuando no tengamos el diagnóstico, es decir, de manera preventiva. ¿Qué me Claro. podrías comentar respecto a esto? Primero, ¿qué características habría en un caso de éxito que tú nos cuentes o con el cual hayas tenido contacto? Y lo segundo, la importancia de la educación en este tema y la prevención. Muy buena pregunta, Viviana, gracias. Justo hay una idea que se tuvo durante muchos años de creer que el paciente diabético tenía características particulares para, en primera, desarrollar la enfermedad. Es decir, que había un tipo psicológico, o sea, casi una característica de personalidad para desarrollar la enfermedad. Durante años se intentó estudiar y en realidad no existe tal relación. Es decir, no hay un tipo de persona que pueda decirse que va a adquirir la enfermedad o que se comporta de cierta manera con la enfermedad, porque mucha gente dice, la gente con diabetes es negadora, es necia, no se deja tratar, no cambia sus hábitos, porque desgraciadamente vivimos en un ámbito donde la enfermedad genera obviamente mucha más mortalidad de la que esperaríamos, mucha más morbilidad de la que esperaríamos cuando uno recibe el diagnóstico. Es decir, uno debería decir, oye, ya, momento, para, ¿no? Acabo de recibir un diagnóstico de algo que ya debo de dejar de hacer esto, de dejar de hacer aquello. Entonces tú me preguntas, ¿cuál sería un caso de éxito? Un caso de éxito es cuando vivimos en un entorno con personas alrededor que entienden el tema precisamente porque tienen información, como tú lo dijiste. Es decir, entender que la enfermedad no te va a matar si sabes hacer las cosas adecuadamente. Y adecuadamente significa parar y decir, ya diríamos muy a lo mexicano, lo bailado ni quien te lo quite, ¿no? Entonces, si ya durante años he hecho ciertas cosas, no me ha preocupado otras, he cocinado de cierta manera, he comido de tal forma, hay un momento de poder decir, puedo tomar hábitos saludables porque en realidad ya tenemos hábitos saludables. Esto es muy importante, Viviana. Muchas veces pensamos que las personas que viven con diabetes no tienen buenos hábitos, pero en realidad todos tenemos buenos hábitos, alguno. Desgraciadamente, hay veces que no son los más. Algunos sí. El autocuidado famoso, todos tenemos autocuidado. Entonces, desde la modalidad terapéutica que tú conoces que tengo, el modelo sistémico familiar, abordamos la terapia de otra manera y abordamos los problemas humanos de otra forma. Es decir, intentamos disminuir esta idea de déficit, de enfermedad. No nos enfocamos en hablar del problema. Es decir, obviamente hay que tener información sobre la situación, pero a partir de ahí hay que buscar las soluciones, hay que buscar lo que sí funciona, lo que sí sirve. Y todas las personas tenemos ya algún hábito saludable. El chiste es aumentarlo, mejorarlo, agregarlo.
no simplemente sentir, y esto es lo más difícil para los pacientes con diabetes, creer que se van a abstener, que ya no van a poder hacer cosas, que ya no van a poder comer cosas, que ya no van a poder tener cierto ritmo o forma de vida, que obviamente en nuestro contexto es muy natural, es muy normal, ¿no? Como comer mucho, como tomar, como no necesariamente tener un hábito de ejercicio, ¿no? Cuando en realidad todos tenemos ya algunas cosas que nos ayudarían a poder superar la enfermedad y vivir con calidad. Por supuesto que sí. Y dentro de esta parte como educativa, que tú y yo coincidimos en hablar del tema desde la primera vez que nos contactamos y pues justamente estos espacios, los programas, las conferencias, este evento que tuviste el día de ayer en Diabe Médica, las películas, los folletos, los grupos de apoyo, acudir a una consulta psicológica con este Claro. enfoque, por supuesto que son recursos que nos ayudan a tener sensibilidad del tema, conciencia. Por supuesto, creo que siempre la invitación es no llegar a buscar la ayuda solamente cuando llegó el problema, sino previamente adquirir información, conocimiento, preguntarnos, porque creo que el preguntarnos nos abre como esta curiosidad de ir a leer, de ir a unirnos a grupos, de seguir a lo mejor alguna cuenta, alguna página, algún blog, que hoy en día todos estos recursos tecnológicos y virtuales nos facilitan tener información y nos facilitan conectar con otras personas que estamos a favor de trabajar con el tema. Vamos a ir a un segundo corte, pero antes de irnos te quiero pedir que nos platiques cómo es tu experiencia de trabajar de manera conjunta y de la mano con otras áreas y con otras especialidades y lo necesario que es el que esta problemática se atienda desde la mirada médica, pero también desde la mirada psicológica, pero también desde la mirada de la nutrición y las áreas que sean necesarias porque sabemos que es un padecimiento que afecta otras áreas y otros órganos. Entonces nos quedamos con esta pregunta. Regresando, vamos a revisar los saludos que nos han puesto por acá en el chat, las preguntas y comentarios. Recuerden que en este momento pueden llamar a la línea telefónica al 800-911-3232. Hay varios psicólogos y psicólogas en este momento en línea para resolver sus dudas si es que tienen algún caso en particular que quieran consultar. Vamos a un corte y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en el programa. Estamos hablando del manejo psicológico en pacientes con diagnóstico por diabetes y sus familias. Y estamos platicando con el psicólogo y maestro en terapia familiar, Juan Manuel Muñoz. Él nos está platicando acerca de su experiencia en el trabajo con este tema. Nos está dando algunos tips para abordar el tema, para contar con mayor herramienta dentro del apoyo a esta situación. Vamos a mandar algunos saludos. Blanqui, saludos. Verónica Jiménez, saludos. Luz Elena Martínez García, saludos y bendiciones a todos. Rox González, hola. Luis Enrique Rojas, saludos. Luis Enrique García Toledo, hola. Un saludo del Clon de Puebla 25. Soleil, saludos, gracias. Ami Torres, saludos a Simisae.
Lili, saludos. Bien, pues si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, alguien quiere compartir su experiencia, sus anécdotas respecto al tema, por favor, en este momento nos pueden escribir para poderlo compartir con Juan Manuel. Laura Soto, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Vamos a estar leyendo más adelante si es que hay alguna pregunta o comentario que le quieran hacer a Juan Manuel. Estábamos platicando en el bloque anterior, Juan Manuel, la importancia de la atención multidisciplinaria y el que puedas trabajar en equipo con otras áreas. Cuéntanos, ¿esto es algo que tú haces en la clínica? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cuál es tu experiencia en este tema? ¿Qué áreas están participando en conjunto contigo? Muy bien. Justo es un tema importantísimo. Ayer hablábamos de la necesidad que existe en los sistemas de salud de las instituciones que llevan a cabo trabajos en pro de la salud, de la interdisciplinariedad. Desgraciadamente todavía no estamos en un punto donde los que nos dedicamos al área de la salud podemos entender bien a bien qué hace el otro. Es decir, tú y yo como psicólogos sabemos qué hacemos, pero a veces no sabemos qué hace el médico, no sabemos qué hace el ortopedista, no sabemos qué hace el podólogo, no sabemos qué hace la nutrióloga. Conocemos qué son, pero trabajar interdisciplinarmente es fundamental para el tratamiento de la diabetes. Es decir, esta idea que lo escuchamos por todos lados de el tratamiento integral, en realidad rara vez hay un tratamiento integral. Precisamente porque es costoso, porque las personas tendrían que ir con un profesional y después con otro, y después con otro, y después con otro, y en el entendido que tienen que ser tratados en distintos niveles, ¿no? Desde el médico que diagnostique, el médico que ayude a entender el tema. En el caso de Diabe Médica, trabajamos con un médico internista que tiene total experiencia viendo esta situación. Desgraciadamente, como ayer lo veíamos precisamente en las ponencias, ya en situaciones críticas, ya en situaciones de tratamiento en cuidados intensivos, ya cuando las personas llegan con una crisis. Y también en momentos donde las personas llegan por otra cosa y son diagnosticadas y no lo toman tan en serio, precisamente porque ellos piensan que es otra cosa, ¿no? A veces, como el podólogo con el que trabajamos o la nutrióloga con la que trabajamos, notan, ¿no? Estos marcadores, estas cuestiones que podemos decir, la persona está en riesgo, inclusive también nosotros los psicólogos, notar que ciertos hábitos, ciertas cosas, inclusive el físico. Desgraciadamente vivimos en una época, Viviana, y lo voy a decir así, a expensas de quizá tener algún problema con lo que expreso, donde sabemos que hay que respetar a todos, ¿no? Y una cosa es decirle gordito o gordita a alguien y decir que eso está mal, que debemos de respetar el físico de la gente, pero en realidad es un síntoma. El sobrepeso es un síntoma y es un marcador de que algo no está bien en los hábitos de la persona. No es solo una cuestión estética. Ciertamente en lo estético no tenemos que meternos, pero es de salud. Es decir, tener sobrepeso no es una cuestión sana y va a implicar cosas. Entonces, trabajar en equipo implica que cualquiera de nosotros, los profesionales que atendemos a una sola persona, le vamos a brindar las herramientas y las formas y las estrategias que tenemos desde nuestras disciplinas para poder atender la situación de manera integral, realmente integral, no esperando que la persona busque separadamente a un médico, y después a un nutriólogo y después se atienda psicológicamente. Al mismo tiempo está recibiendo la atención la persona. Muy bien. Cuéntanos una cosa, ¿qué hacer? Porque seguro que esta va a ser una pregunta que algunas personas estén haciendo en casa y en quienes nos acompañan. ¿Qué hacer cuando el paciente no quiere recibir tratamiento? Cuando se niega a cumplir con las recomendaciones, cuando suspende el tratamiento médico, cuando a escondidas tiene malas prácticas, cuando su salud además se va complicando cada vez más. Y entiendo que, y bueno, te lo pregunto, porque imaginándome esa situación,
Pienso en lo doloroso que debe de ser para la familia ver que un integrante o una integrante de la familia se niegue a recibir tratamiento y además saber justamente que puede implicar la muerte o que puede implicar un proceso más doloroso o que en algunos casos puede implicar perder alguna extremidad o perder Ujú. la vista o perder alguna parte de la funcionalidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Si me permites, quiero cambiar un tanto tu pregunta, porque tú lo estás diciendo desde el ámbito muchísimo, muy, muy bueno. Es decir, una familia que está realmente preocupada por el miembro de la familia que está enfermo y no quiere ser atendido. Suena muy bien, porque solo es la persona en negación y que no quiere recibir. Pero en realidad la mayoría de las familias es al revés. Asumen que la persona enferma es la que tiene que cuidarse porque es la enferma. Es decir, tú eres el de la dieta, no yo. Nosotros vamos a seguir comiendo igual y tomando nuestro refresco mal pasándonos y haciendo y no cambiando ningún hábito. El que tiene que hacerlo eres tú, el que tiene que tomar su medicamento eres tú, el que tenemos que acompañar al doctor es a ti. Y suena feo, pero técnicamente todos los seres humanos somos un tanto hedonistas, es decir, no nos gusta sufrir, no nos gusta que nos duela algo, y es normal. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. Entonces, ese proceso de negación en realidad es más de la familia que a veces del propio paciente, la persona con diabetes. Es decir, la persona con diabetes está pasando por un proceso de sufrir, de dolerle, de decir, ¿qué hago? Y en realidad vive en un hábito que no cambia. Es decir, las costumbres siguen siendo las mismas. Ve a todo mundo en la mesa comiendo de la misma forma. Y entonces es doloroso enfrentar esa situación donde parece que las cosas tienen que cambiar porque alguien está enfermo, cuando en realidad todos deberíamos de adoptar ciertas costumbres, buenos hábitos, mejorarlos para ser todos saludables, no solamente la persona enferma. Por Entonces, supuesto. si respondo a esta pregunta, te diría, en realidad las personas que no quieren recibir tratamiento es porque notan que los demás no están del todo en el entendido de que todos estamos en ese peligro constante de tenerlo y familiarmente, genéticamente, hay una predisposición. Entonces, cuando nos damos cuenta que alguien más, quizá no queremos voltearle a ver porque nos estamos viendo en el futuro. Y esto es muy común entre abuelas, madres, padres, saber que ellos son los enfermos, la gente mayor, y los hijos no se cuidan, y después quejarse de la gente que no hace, no toma su medicina. En realidad es un hábito que tiene que ser de toda la familia, es un cambio que tiene que haber en el interior de cada casa, y no solamente es una cuestión individual. Por supuesto, qué valioso esto que comentas porque en realidad se vuelve un trabajo también en equipo y la parte de sensibilizarnos, no solo a nivel individual, sino a nivel social y a Claro, nivel familiar. ¿Tú llegas a hacer alguna cita conjunta del paciente con su familia o a hablar con la familia para platicar acerca de esto o para brindarles información o para promover la parte de la conexión o la empatía o la disposición para poder facilitar el proceso del paciente? justo eso, Viviana, es lo más complicado del trabajo terapéutico. Tú que sabes de terapia, eh, tanto hacer la terapia familiar, la terapia conjunta, es decir, tener más de un solo paciente, cliente, consultante, es complicado. A veces los puedes tener, por ejemplo, en cuestiones de pareja, ¿no? Llegan juntos, pero tener una familia entera en terapia es muy complicado. Es decir, a quién se le invita, quiénes son los que llegan, realmente aceptar que tu problemática tiene que ver con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con tus hijos, con el abuelo, y llegar y decir queremos solucionarlo en conjunto es muy complicado. En el ámbito en el que trabajamos en Diabetes Médica y en el Hospital Guadalupe, donde está Diabetes Médica, vemos a las familias porque están ahí, están presentes cuando la persona críticamente llegó al hospital, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de atender, de poder hablar con las personas, ¿no? Hablar con los miembros de la familia y poder sensibilizar un tanto más, porque en realidad ya están sensibilizados, es decir,
Cada vez que estamos atendiendo a una persona hospitalizada, sabiendo que algo malo sucedió, nos solidarizamos con la familia. Y es un buen momento para ser atendidos en ese momento por un profesional que sepa qué está pasando. Es decir, no tienen que ir a preguntar, ¿qué está pasando? Sabemos que están pasando por un proceso crítico. Y es en ese momento donde la atención primaria, la atención directa, implica a la familia, a la pareja, a los hijos, no solamente al paciente, no solamente a la persona con el diagnóstico, que a veces incluso, y lo voy a decir así, y no lo quiero hacer para espantar a nadie, pero desgraciadamente hay gente que está en tal condición crítica que ni siquiera puede uno hablar con ellos. Es decir, ellos están luchando por su vida y los Así médicos es. haciendo su trabajo para que lo intenten, para que lo logren, y es la familia la que está ahí expectante, y es un buen momento, desgraciadamente tardío, pero al fin de cuentas un buen momento para conectar con todos ellos y decir, vamos a hacer algo. Pero también se puede hacer antes, cuando un paciente individualmente llega y invita a su propia familia a participar del proceso, pero es complicado. Muy bien, qué bueno que nos aclaras este punto porque nos permite tener un mayor panorama y perspectiva de las situaciones y de lo que ves todos los días en contacto directo con los casos. Te quiero compartir dos de las dudas que nos ponen en los comentarios. La primera de ellas es, ¿cuál es el especialista que te puede ayudar a diagnosticar diabetes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, la primera nos la hace Lili y la segunda pregunta, Laura Soto nos pregunta, ¿qué hay de cierto en que la diabetes es algo hereditario? Claro, empiezo por eso último. Sí, el, desgraciadamente, cuando compartimos genes, cuando compartimos esta consanguinidad y sabemos que alguien ya en la familia tuvo diabetes, tuvo complicaciones o incluso murió por tal afectación, tenemos que tener muchísimo más cuidado. Ahora, hablar de la familia mexicana, alguien en la familia la tiene, la desarrolla y no necesariamente, pero desgraciadamente sufre complicaciones. Volteen a donde volteen. Ahora, eso implica tener mayores precauciones. Sí hay un componente genético en ello. Inclusive la diabetes tipo 1 justamente tiene que ver con ello. La tipo 2 predispone. Ahora, eso no significa que tengas que tener o desarrollar la enfermedad. Si tienes buenos hábitos y haces correcciones en tu vida, no tienes por qué. Cuidado con eso, porque mucha gente dice, ya, y se deja llevar por la idea de, no, pues ya me va a dar eventualmente. No tiene por qué, si haces lo correcto. Ahora, aún si sucediera, no tienes por qué vivir una mala vida si sabes hacer lo correcto. Si te vinculas a la gente que te pueda ayudar y desarrollas los cambios necesarios. Sí, con la otra pregunta, perdón, a ver, recuérdame la Biblia. La otra pregunta es, ¿cuál es el especialista que te puede ayudar a Muy bien. diagnosticar diabetes? Cualquier médico está capacitado para tal diagnóstico. Obviamente un médico especialista, un médico internista, un especialista en trastornos metabólicos, ¿sí? Una clínica donde estudien y específicamente trabajen con diabetes, pues van a hacer específicamente esos estudios que te podrían dar tal diagnóstico, pero en realidad no tenemos que llegar a ese punto. Claro. Podemos tomarnos una medición. Hay lugares, ustedes saben dónde, donde puedes medirte tu Glucosa. glucosa, ¿no? Constantemente hacerlo una vez al mes sería buenísimo, ¿no? El poder saber cuál es esa predeterminada situación familiar y decir, voy al médico precisamente anticipadamente porque yo no quiero vivir con diabetes, yo no quiero desarrollarla, entonces me hago un estudio tan fácil como ese piquetito quizá, ¿no? Y medirlo y ver si estoy en riesgo y entonces cambiar esos hábitos. Cualquier médico general lo puede diagnosticar. De entrada, obviamente requiere estudios de gabinete, requiere
de manera pertinente cuando ya se sabe que hay antecedentes y cuando ya se sabe que hay algún tipo de marcador, ¿no? Pero ustedes pueden hacerse cualquier medición y notar si está muy alta su glucosa, hacerlo pertinente, hablar con su médico, cualquier médico lo puede hacer. No es necesario llegar a un especialista. Muy Entonces, bien. quiero dejarlo claro porque muchas veces las personas dicen, ay, es muy complicado ver eso. No, con cualquier médico que pueda hacer esas mediciones, llevarla consecutivamente, porque no es nada más de una sentada y saberlo, ¿no? Y obviamente hacer los estudios Eso. que te mande el doctor y llevarlos a cabo en el laboratorio que los haga, ¿no? Es muy valioso esto que nos comentas y que nos aportas respecto al tratamiento con la familia, respecto al tratamiento con el paciente, respecto a la prevención y a tener información oportuna y veraz. La última pregunta que te quiero hacer, que es como muy valioso para mí, para la gente que nos escucha. Sabemos que el trabajo que realizas, por lo que nos platicas a lo largo de este programa, a veces es complicado por el trabajo con el paciente que no siempre puede estar en las condiciones de platicar o de llevar el tratamiento psicológico, o bien con la familia porque puede haber la resistencia al cambio o porque puede no haber como la disposición para subirse al barco de atender la situación. Y también sabemos que este tipo de padecimientos requieren de intervenciones cada vez más creativas, cada vez más adaptándose a los tiempos que estamos viviendo y a las circunstancias. Sabemos que acabamos de vivir hace no tanto tiempos de confinamiento y pasar por una gran cantidad de contagios que estuvieron complicando también la salud y complicando el estado de personas que ya estaban diagnosticadas por diabetes o que durante el proceso de confinamiento y los momentos más fuertes de la pandemia fueron diagnosticados. Entonces, nada más para ir cerrando el programa y brevemente cuéntanos, ¿tienes alguna estrategia de autocuidado para evitar que generes como desgaste, cansancio profesional? Porque, bueno, los profesionales de la salud también tenemos que ir haciendo nuestras medidas de cuidado para estar en buenas condiciones y poder acompañar de mejor forma. Sabemos que cuentas con toda la experiencia profesional para abordarlo, pero no sé si nos quieras compartir así rápidamente si tú tienes algunas medidas de autocuidado. Fíjate que, aunque suene raro, este espacio, el poder hablarlo, el poder compartir, el que alguien haga las preguntas pertinentes, como te lo decía yo cuando nos ponemos de acuerdo, ayuda mucho a los profesionales que nos dedicamos a trabajar con ello a liberar un tanto de esa tensión. Porque muchas veces nos quedamos con esa sensación de no poder hacer más, desgraciadamente. Y también lo digo, y esto va a sonar un tanto raro, pero la gente sana tiene que vivir también su sanidad. Entonces, eh, desgraciadamente, cuando compartimos espacio, tiempo, la relación con alguien que tiene una enfermedad, cualquiera que sea, también sufrimos con ellos. Y entonces, y ya ni hablar los profesionales que trabajamos con personas que desgraciadamente tienen algún problema de salud. Vamos desde los más simples hasta los más complicados, como la época de pandemia. Yo le digo a los colegas, y a ti te comparto también, y a ustedes, desgraciadamente los terapeutas tenemos que vivir del dolor ajeno, de la situación complicada. Es nuestro trabajo tratar con ello, pero también nos impacta. Llega un momento que no nos damos cuenta. Mi jefe, el doctor con el que trabajo, el doctor Roberto Chantres, lo platicábamos justo en plena pandemia, de lo difícil que fue darse cuenta, lo duro que fue la situación de pandemia, ¿no? O sea, y la afectación psicológica, ¿no? de tener encima la responsabilidad de nuestro trabajo en tal volumen, en tal cantidad y con una situación nueva, pero aplica para todo. Entonces, una de las estrategias de autocuidado es poder platicar con alguien, poder tener confianza con alguien, la familia, la pareja, poder llorar, poder reír, poder decirle, sabes que mi día fue malo, ¿no? O hoy fue complicado. Y eso aplica para todos. Y obviamente, Viviana,
acercarse a un profesional, a una profesional y decir, no tengo por qué cargar esto a fuerza sola o solo, ¿no? Y hay gente de todo tipo, de todo nivel en términos económicos, es decir, no es una cuestión complicada. Ya hoy, gracias a la pandemia también, nos beneficiamos en que hay mucha gente que a través del teletrabajo, de estas pantallas, ya podemos hacer eso. Y entonces no podemos dejar de lado nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Es decir, cualquier trabajo puede ser igual de riesgoso, no necesariamente trabajar con gente que enferma, ¿no? O que está grave. El trabajo en general se volvió complicado, ¿no? La situación de vida para muchos no ha sido la más sencilla. Entonces, acercarse a un profesional como tú, como yo, es necesario de vez en cuando, aunque sea, y obviamente tener buen contacto con personas que amas y que te aman, ¿no? Y poder hablar y poder platicar y no ser juzgados, y decir, no quiero que me digas nada, te voy a contar cómo es. Y ya. Qué valioso lo que nos comentas, pues me ha dado muchísimo gusto poder compartir el espacio contigo. Te agradezco por la disposición que has tenido desde que nos pusimos en contacto. Te agradezco a nombre de todo el equipo y a nombre de las personas que nos están acompañando. Este programa va a quedar grabado por si no fue posible que lo vieran en vivo. Lo pueden escuchar en las grabaciones que aparecen en nuestra página de internet, que también pueden ir a visitar, que es www.simisae.com.mx. Pueden encontrar ahí este y otros programas que quedan grabados si consideran que es un programa que podrían compartir con alguna persona cercana que esté viviendo esta situación. Nunca es tarde para poder compartir la información y generar una transformación y que llegue esta información a más personas todos los días. También les invitamos a que se sigan comunicando a nuestra línea telefónica, la cual está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, al 800-911-3232. Y en este momento aquí abajo van a volver a aparecer los datos de Juan Manuel. Lo pueden contactar. Él nos ha proporcionado su número telefónico. También se encuentra laborando en la clínica especializada en atención a la diabetes Diabemédica, que está ubicada en el estado de Puebla. Juan Manuel nos estuvo acompañando desde el estado de Puebla el día de hoy. Pues Juan Manuel, espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que nos puedas acompañar acá en el programa hablando de este u de otros temas de interés común. Te mando un abrazo fuerte desde la Ciudad de México y les invitamos a que nos sigan acompañando todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde con otro programa en vivo. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Buenas noches.